Bueno, Caruso, un placer tenerte aquí en este momento de pandemia que seguramente te tiene un poco más ocupado que otras veces debido a tu labor diaria. Bien, bueno, en realidad hoy no estoy trabajando en el sistema de salud, pero bueno, sí comprometido en la parte de prevención, he dado clases de charlas preventivas. Este año comenzamos en el inicio de la pandemia, antes que se decretara la cuarentena, en el mes de febrero comenzamos con el sindicato municipal, una capacitación para todos los empleados municipales en cuanto al COVID-19. Y a partir de ahí después trabajé con algunas empresas privadas, como a Hielo y en otros lugares donde fui a dar charlas al personal de la empresa. Claro, como decías, por ahí estás alejado porque ya dejaste de trabajar específicamente en un hospital, ¿no? Pero Claro. estás trabajando mucho con esto, con poder orientar, darle herramientas a diferentes personas, profesionales y trabajadores como empresas para que se pueda, digamos, defender o pueda tener Sí, capacitarse resguardo. justamente para la salud, ¿no? Que es el A del cuidado de la salud. La prevención es la parte más importante, porque lo que hay que hacer es no enfermarse, ¿no? Entonces uno teniendo herramientas para prevenir, uno evita la enfermedad. Sí. Entonces eso, porque hoy la enfermedad en el mundo es, además de los riesgos que implican la enfermedad, que es la incapacitación o la muerte, también para los estados generan un problema económico muy importante, porque hoy la salud es cara, todo lo que tiene que ver con los estudios, con los medicamentos, con todo eso, no es accesible a todo el mundo. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de prevenir para no enfermarse, ¿no? Sos un referente también en la salud pública de nuestro partido de Tres Arroyos. Fuiste el primer enfermero de terapia intensiva. En realidad, el primero en terapia intensiva no fui el formador, el creador de la terapia. Fuimos un grupo de 5 enfermeros que fuimos seleccionados para trabajar en el servicio de terapia intensiva que se inauguraba en el hospital en el año 78. El 8 de agosto del 78 se inauguró el servicio. 5 enfermeros fuimos convocados, bueno, uno de los cuales fui yo, y fuimos los creadores de ese servicio, que lo sostuvimos, en el caso mío, hasta el año 2003, que yo me fui. Hace muy poco cumplió 40 años el servicio, y bueno, después, en el año 94, ahí sí fui el armador, juntamente con el doctor Furmento, de la terapia intensiva que hoy tiene la Clínica Hispano. Ese sí que ahí fui yo el que la armé, capacité todo el personal y bueno, y la sostuve. Después fui jefe de departamento de enfermería, fui el creador del departamento de enfermería de la clínica y estuve ahí 7 años hasta que me jubilé y me retiré de todo, menos de la docencia. Claro. que la hice hasta el año 2008 en forma sistemática, es decir, en la carrera de enfermería profesional. Bien. ¿Siempre te gustó como ir profesionalizándote? ¿Eras enfermero? ¿Fuiste el primer? Primero fui auxiliar de enfermería. ¿Eso dónde lo estudiaste? Acá, en Tres Arroyos. ¿En Después, el hospital? En el hospital. Hice la carrera profesional acá y la licenciatura en la ciudad de Mar del Plata. ¿Y volviste con tu Volví título? con mi título, ya estaba acá, porque en realidad yo estaba, ya en ese momento ya era jefe del hospital de la terapia intensiva, ya había armado la terapia intensiva de la Clínica Hispano, porque yo la armé en el 94 y me recibí de licenciado en el 96. O sea que con toda esa carga que tenía, hice la licenciatura. Que fue una experiencia muy rica en cuanto a conocimiento, así que bueno, eso fue muy rico y después pude transmitirlo acá, porque acá también abrimos posteriormente en el Cresta la licenciatura, que dependíamos de la Universidad de Lanús. Fuimos como una sucursal de Lanús acá en Tres Arroyos. Y ahí fuiste vos, Fui docente docente, y justamente la cátedra que tuve es terapia intensiva. Ajá. Una de las, tuve varias, pero una de las que tuve fue terapia intensiva. Y tantos años en la terapia intensiva seguramente sí te han dejado, ¿no?, un montón de experiencias, de vivencias. ¿Qué te pasa hoy con eso?
Y sí, las experiencias experiencias miles. Uno tiene, porque la tarea no olvides que la terapia intensiva implica un cuidado intensivo, donde el profesional de enfermería se compromete mucho con el paciente, porque obviamente tenés mucho menos pacientes, porque tenés la capacidad de camas es mucho menos que el común. Reducido a la aparatología y a la cantidad de personal. Claro. En ese momento, cuando había 4 camas, ¿no? Sí. Porque hoy viste que se habla mucho del tema de Sí. la capacidad, cómo han ampliado en muchos hospitales, en el nuestro también, la capacidad de terapia intensiva. ¿Tener 4 camas era muy importante o era normal? Era en función de los recursos que vos tenías, en principio, y también en la demanda que había, porque la demanda que había para terapia intensiva era para tener 4 camas. No podías tener una capacidad de 10 camas cuando la demanda no era. Hoy hay una demanda muy importante por el COVID-19. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque escuchaba, esto va a generar, todo esto que nos pasó. Yo creo que hoy estamos inmersos, muy comprometidos y muy, diríamos, la población con miedo, ¿no? Porque es algo, y no quiero con esto decir que no debe atenerse, ¿no? Aunque yo no considero el miedo como algo que debe padecer ninguna persona, ¿no? El miedo inhabilita o paraliza, por lo tanto uno tiene que accionar. Pero bueno, hay personas que tienen miedo. Entonces, ¿por qué? Porque hay un gran desconocimiento y porque esto es nuevo. Es decir, es una enfermedad nueva donde todavía cuando se va a estudiar cuando pase el incidente, como todas las cosas, la vacuna o la forma o los tratamientos que se hicieron y que fueron más certeros, claro, más eficientes para esto, ¿no es cierto? Bueno, pero creo que, como digo, esta epidemia nos va a servir, como vos me preguntabas, como experiencia, ¿no? Creo que nos va a servir como toda crisis. Uno va a tener que hacer resiliencia y uno va a aprender, porque creo que en toda crisis hay una oportunidad. Siempre en todas las crisis hay una oportunidad y entonces lo que tenemos que ver, a ver qué oportunidad nos va a dejar esta crisis, ¿no? A cada uno y no digamos, a los equipos de salud, ¿no? A las personas en forma individual. ¿Qué vamos a tener de oportunidad de esto nuevo? Será aprender a vivir alejado o a valorar el no abrazarnos, el juntarnos, porque eso es muy latino, muy argentino, venir a mi casa, vamos a comer, o sea, todas esas cuestiones. A lo mejor las vamos a valorar mucho más cuando salgamos de todo esto. Así que pongámosle el espíritu positivo a esto negativo que nos está pasando, ¿no? Sí. Y ahora estás trabajando con otro que seguramente te va a dejar en la historia, ¿no? Que es en la terapia intensiva de Adolfo González Chávez. Bueno, eso todavía no, justamente les comenté así medio off the record que fui convocado por el secretario de Salud y el intendente de González Chávez para ayudarles en una capacitación al personal que veremos, todavía no llegué al lugar, así que tengo que charlarlo con ellos y ver de qué manera les puedo dar una mano para que puedan armar ese grupo de terapia que ellos están necesitando en este momento. Un poco establecer el modelo de atención, porque una de las cosas que caracterizaron, por lo menos las terapias donde yo estuve, que las armamos, fue el modelo de atención. En la atención, en el compromiso con el paciente y con el núcleo familiar que lo rodea, ¿no? Entender y comprender que esa persona que llega a este lugar, que uno lo conecta con toda esa maquinaria que implica que desconoce, porque hay un montón el lugar lo aíslan de la familia. Bueno, todo ese tema que es comprometido, que tiene que ver, eso nosotros lo tuvimos muy en cuenta en ese tiempo. Todo eso lo fuimos aprendiendo a medida que fuimos evolucionando en nuestra terapia y conjuntamente con la tecnología y con todos los avances médicos que hubo desde ese entonces a la actualidad. Juan Carlos, ¿le querés dejar algún mensaje
a la sociedad que nos está mirando en este momento, ya sea de la pandemia o de lo que vos quieras decirles? Bien, yo lo que querría decirle en cuanto a la pandemia, que bueno, que es propio aprender a cuidarse, es muy importante. Esto que hoy nos pasa, lo vivimos con la gripe A. Creo que esto va a servir ¿para qué? Justamente para aprender a cuidarnos. Yo lo que le diría como mensaje es que la salud es el bien más preciado que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces tenemos que cuidarla. Tenemos que saber que nosotros tenemos que ser nuestros propios médicos, una buena alimentación, una vida sana en el sentido de no contaminarse con todo aquello que es propicio para que uno se sienta mal. Hay muchas cosas que uno debería comenzar a ver, ¿no? Y tener una mente sana en el sentido de tener recreación. Entrar en esto que es esta nueva oportunidad, viendo que cuidando la salud y sabiendo que cuando la perdemos, ahí la valoramos. Por lo tanto, ser conscientes de que ahora tenemos que poner énfasis, hay un microorganismo que está dando vuelta, hay que ponerle freno a eso, y ¿cómo le ponemos freno? Con los cuidados que conocemos. Y si nos toca, porque puede ser que alguno, aún con todos los cuidados nos toque, siempre si tenemos una buena base de salud, como digo, de haber tenido un sistema inmunológico bien alimentado, con buenas cosas, seguramente que va a pasar como cualquier otra patología que hemos tenido. Así que a cuidarse y fundamentalmente a buscar qué oportunidad nos deja esta crisis. Tal cual. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Bueno, a ustedes por haberme invitado. Por favor.